Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio de opinión y de debate del Canal Capital. Transmitimos a esta hora nuestra señal por todas las plataformas digitales, también por señal abierta. Hoy vamos a continuar con las entrevistas que venimos haciendo desde hace una semana con todos los precandidatos a la presidencia de la República. Nos acompaña el doctor Iván Duque, precandidato por el Partido Centro Democrático. Durante la próxima hora vamos a hablar sobre quién es él, sobre cuáles son sus propuestas, qué responde a las críticas, en caso de llegar a la presidencia de la República, qué cambios propone para Colombia. Ustedes pueden participar en las redes sociales dejándonos su opinión con el hashtag #OpinaBogotá. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país. Gracias una vez más por estar con nosotros. Nuestro invitado es un abogado que además tiene estudios en filosofía, en humanidades, pero el país lo conoce como un experto en temas económicos. Buena parte de todas sus propuestas giran en torno a este tema que sin lugar a dudas es coyuntural en este momento en el país. Es uno de los hombres fuertes del Centro Democrático, senador con importantes leyes de gran impacto social y también económico. Nos hablará de su revolución de la economía naranja que él ha llevado por distintas partes del país en un acercamiento, y me consta, con jóvenes desde hace mucho tiempo en las universidades del país, planteando sus ideas, planteando sus iniciativas. Es la sangre nueva de una dirigencia política. Este es su perfil. Iván Duque Márquez es un as bajo la manga del expresidente Álvaro Uribe para las elecciones presidenciales del 2018. Duque es nacido y criado en la ciudad de Bogotá, hijo del exministro y registrador nacional Iván Duque Escobar. Es abogado de la Universidad Sergio Arboleda y tiene maestrías en Derecho Internacional Económico y Gerencia Pública en Washington. Adicionalmente, cursó estudios en Harvard. Entre el año 2001 y 2010 ganó reconocimiento por su labor en el Banco Interamericano de Desarrollo. En el año 2014 llegó al Senado por el Partido Centro Democrático. Desde entonces, gracias a sus propuestas, se han aprobado algunas leyes importantes. La que amplió la licencia de maternidad, la que autoriza retirar las cesantías para pagar un seguro educativo, la que da impulso a las industrias creativas y la que ordena instalar desfibriladores en lugares públicos, entre otras. Para nadie es un secreto que si Duque llega a ser presidente de Colombia, le haría unas cuantas modificaciones al acuerdo de paz, sin dejar a un lado el consenso con otros candidatos. Bueno, ahí está el perfil del doctor Iván Duque. Doctor Iván Duque, bienvenido a Canal Capital. Jessy, muy buenas noches, un placer estar acá en el programa. Un saludo también para Erika y para toda la audiencia de Canal Capital. Bueno, ¿cómo va esa precampaña, esa campaña por quedarse con la candidatura del Centro Democrático? ¿Qué hace falta? Hay unas encuestas que se han venido comentando en las últimas horas. Le tengo los resultados. ¿Qué dice? Mire, según lo que ha trascendido, estos resultados de la primera encuesta de los precandidatos del Centro Democrático, el doctor Iván Duque va punteando con más de 20% de las preferencias, Carlos Gómez Trujillo 15%, Rafael Nieto 9.1%, Paloma Valencia 8.7% y la congresista María del Rosario Guerra 8.6%, quien ha dado un paso al costado. Exacto. Frente a lo que ha sido todo este está proceso. Prácticamente dado, doctor Iván Duque, para que usted sea el candidato del Centro Democrático. ¿Lo siente así? ¿Cómo van las cosas? Sí, yo siempre tengo una lógica en la vida, uno no puede tener triunfalismos. Uno tiene que trabajar todos los días con humildad y con dedicación. Todavía nos faltan varias semanas en este proceso. Entonces mi deseo es seguir haciendo lo que hemos hecho durante todo este año. Recorrer el país, hablar de nuestras propuestas, entregar nuestro plan de gobierno, dialogar con la ciudadanía, ganar afecto y además ganar ese entusiasmo por la propuesta que estamos haciendo. De manera que sigo trabajando con total humildad y dedicación, porque quiero ser el candidato del Centro Democrático y quiero ser el próximo presidente de Colombia. Oiga, doctor Duque, de todos modos se habla de fuego amigo entre los precandidatos del Centro Democrático. No ha sido fácil llegar a esta figura de la encuesta, las 3 encuestas que se van a hacer. Se ha fijado una fecha, si no estoy mal, del 11 de diciembre para tener ya un candidato definido. ¿Por qué esta situación en el interior del Centro Democrático? A ver, yo siempre he dicho una cosa, Erika, y lo reitero acá. Yo no reconozco enemigos en el Centro Democrático. La política muchas veces genera efervescencia en algunos sectores. Pasa lo mismo que a veces en el fútbol cuando hay barras bravas. Uno en eso tiene que llamar siempre a la unidad, a la cordura, a la mesura. Por eso yo siempre me he dedicado a hacer una política de propuestas.
Si hay bajezas, se responde con altura. Si hay críticas, siempre con propuestas. Es la forma en la que hemos trabajado y esa es la identidad que le hemos dado a nuestra campaña y así quiero conducir no solamente lo que nos queda, sino que si gano la nominación, como espero que así sea, seguir haciendo una campaña presidencial con esas características. ¿Y usted cómo recibió lo de Oscar Iván Zuluaga? Pues yo creo que fue un golpe para todos en general, porque por Oscar Iván hay aprecio y mucho respeto. Yo fui además en el año 2014 quien se encargó del plan de gobierno. Tengo con él una buena relación, es una persona que ha trabajado en el partido, que ha sido líder del partido, fundador del partido. Y yo lo que más espero es que hoy sigamos contando con su liderazgo y con su opinión para conducir el partido hacia el destino que nos hemos trazado, que es aumentar la representación en la elección de Congreso y ganar la presidencia de la República. Doctor Iván Duque, en dado caso de que usted evidentemente quede como candidato oficial del Centro Democrático, se ha hablado de una posible alianza con el expresidente Andrés Pastrana, con la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, que está recogiendo firmas. ¿Cómo avisora usted ese panorama futuro de posibles coaliciones con, por ejemplo, Marta Lucía Ramírez? A ver, primero, estamos totalmente sincronizados en sacar adelante esta coalición. El presidente Pastrana participó de manera decidida en lo que fue la campaña del no. Hoy tenemos que construir una coalición pensando en el futuro de Colombia. Ahí va a estar Marta Lucía, seguramente ahí estará Alejandro Ordóñez y hay que invitar a otros sectores. Yo quiero ver a Sofía Gaviria, por ejemplo, participando en ella. Yo quiero ver a sectores independientes, yo quiero ver a gremios, yo quiero ver a trabajadores. Debemos buscar una coalición amplia, pensando en el futuro del país, pensando en un mensaje alegre, de optimismo, donde nosotros le digamos a los colombianos aquí hay que recuperar la legalidad, matrimonio de seguridad y justicia. Tenemos que hablar de emprendimiento, donde la micro, la pequeña, la mediana empresa surjan, haya mejor capacidad de consumo, la industria se fortalezca entre las cadenas de valor y que esa combinación de seguridad y emprendimiento nos lleve a la construcción de la base de una política de equidad que es con la generación de empleos formales. De manera que hoy eso es lo que tenemos que estar diciéndole a los colombianos. Mire, Yesid, yo creo que los que estamos acá pertenecemos al 73% de los colombianos que somos menores de 45 años. Y somos una generación que quiere gobernar para todas las generaciones, que quiere gobernar con una visión de futuro. Esa es la generación a la que yo quiero representar, porque hoy nos sentimos con las ganas, con el vigor, con el compromiso ético y moral de sacar adelante un país que merece pensar en grande. ¿Y usted sería vicepresidente Marta Lucía Ramírez en una eventualidad de que ella gane esa consulta más adelante? Yo hoy estoy desconcentrado en ser el candidato del Centro Democrático. Y mi objetivo es ser el próximo presidente de los colombianos. Obviamente nosotros tendremos que mirar cuál va a ser el mecanismo de selección del candidato dentro de la coalición. ¿Cuál le gustaría a usted que fuera el mecanismo? Pues a mí me parece que hay que evaluar. A mí siempre me han gustado los mecanismos democráticos, abiertos y participativos. Pero eso es una conversación que hay que darla con los demás miembros de la coalición, pensar en qué es lo más conveniente y donde el norte más allá del mecanismo sea ganar la presidencia y consolidar unas amplias mayorías en el Congreso de la República. Bueno, pero más allá de esa figura que no se ha establecido el mecanismo, están los programas y es lo que verdaderamente le interesa a los colombianos, las propuestas que se van a plantear por parte de ese conservatismo que representa Andrés Pastrana, que usted ya trabajó con él, es un viejo conocido suyo, en el BID trabajaron juntos, y lo que tiene también el Centro Democrático. ¿Qué los une? ¿Qué es lo que verdaderamente puede constituirse una fuerza que sirva para presentarle a los colombianos una propuesta que resulte atractiva? A ver, en cuanto a la coalición Pastrana-Uribe, hay una gran confluencia de principios, hay una visión clara en la seguridad, y hay que reconocer, el presidente Pastrana permitió que Colombia tuviera un plan Colombia, que a su vez le dio una escala de fortalecimiento de las fuerzas militares y de policía en el país, que fueron la base de lo que más adelante fue la seguridad democrática. El presidente Pastrana, en su agenda social, fue quien le dio inicio al programa de Familias en Acción, que ha sido un mecanismo de transferencias condicionadas que ha impactado positivamente en lo social. La agenda de Jóvenes en Acción, que también permitió que unos jóvenes que estaban marginados de oportunidades laborales entraran y que después se encontraron con los programas del SENA en el gobierno del presidente Uribe, la formación en ciclos propedéuticos pensando en la pertinencia de la educación. Entonces hay una confluencia, una visión de país, en lo económico, en lo social, en lo internacional también. Entonces, esto me permite decir que es una coalición de principios.
Y obviamente nosotros los que estamos aspirando, yo presenté mi plan de gobierno hace mucho tiempo en un libro que se llama Indignación, que lo construimos además, Erika, de abajo hacia arriba, Yesid, recorriendo el país, hablando con los ciudadanos. Hicimos unos talleres que se llaman Construyendo País y teníamos unas pancartas muy bonitas con está el croquis de Colombia y decía, ¿usted qué propone para un mejor país? Y se le entregaba al ciudadano una hojita y un lapicero. Entonces el ciudadano tenía que escribir un problema y hacer una propuesta. Y terminábamos los talleres con ese croquis lleno de propuestas y después lo que hicimos fue sistematizarlas, desglosarlas, mirar cuáles eran esas preocupaciones ciudadanas y de ahí surgió la propuesta nuestra que se llama Indignación, que está representada en un árbol que tiene semillas, que tiene raíces, que tiene tronco, que tiene ramas, que tiene ese follaje y que tiene los frutos. Las 161 propuestas. Las 162 propuestas surgieron de ahí. Entonces eso, Erika, y seguramente serán más porque queremos seguir teniendo el diálogo con los ciudadanos. Pero eso me permite a mí decir que el aporte mío a esta campaña está en esas propuestas. Y hoy lo que más me anima es recorrer el país y decirle a los colombianos, pensemos en positivo, pensemos hacia el futuro, pensemos en cuáles son esas cosas que Colombia necesita y aquí está nuestra propuesta y síganme ayudando con sus ideas. Doctor Iván Duque, usted políticamente se considera un hombre del centro, un hombre de la derecha, un hombre liberal, filosóficamente y políticamente, ¿usted cómo se considera? A ver, yo me he definido de extremo centro. ¿De extremo centro? Sí, ¿Esto qué significa? Sí, hay que explicarlo en detalle. Que en la generación nuestra, donde está ese 73% de los colombianos, esos debates anacrónicos de la izquierda y la derecha hay que superarlos. Por ejemplo, la seguridad es un valor democrático, es un bien público, eso no es de izquierda o es de derecha. El ciudadano quiere seguridad, quiere que se monte en el Transmilenio y no le estén haciendo el cosquilleo, quiere que no le roben el celular, quiere caminar por su barrio y que no le digan que hay fronteras invisibles a partir de las 6 de la tarde. Quiere no sentirse amedrentado por organizaciones criminales, eso no es de izquierda o es de derecha, la seguridad hay que defenderla para todos, con una buena política pública. Cuando usted piensa, por ejemplo, en la calidad de la educación no es de izquierda o es de derecha. Y hay que buscar una muy buena combinación de la educación pública, la educación privada, de los esquemas mixtos, pensando en lo que más le sirve al ciudadano, en lo que más le da oportunidades. Lo mismo en la salud, en tantos temas. Entonces, cuando usted me dice el centro, es porque realmente yo creo en los equilibrios democráticos. Usted puede hablar de emprendimiento, siempre hablando también de los beneficios y de la equidad y de ese balance con el trabajador. Que usted puede hablar de los esquemas productivos, pero siempre con la responsabilidad con el medio ambiente, producir conservando y conservar produciendo. Que usted puede hablar de seguridad, pero una seguridad que no sea solamente la voz de la autoridad, sino también la capacidad persuasiva y el respeto del ciudadano por la ley, por los derechos humanos, por parte de la fuerza pública. Entonces ahí es donde está esa plataforma del centro. O sea, pero usted entonces le daría un perfil más de centro ideológico al centro democrático. Al expresidente Uribe, que es el máximo líder, pues es un hombre de derecha, políticamente pues, ubicado en la derecha. Y quizá por eso será que de pronto varios de sus críticos le dicen, no, el doctor Iván Él es Duque el más parece ser liberal que está en el partido equivocado, él debería estar en el Partido Liberal, en la Alianza Verde, porque es un hombre que tiene unas ideas de centro. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que afinar muy bien la forma en la que nos definimos como partido. Álvaro Uribe aspiró a la presidencia en el 2002 y él habló del Estado comunitario, que era un Estado que superara esas diferencias de la izquierda y la derecha. Es más, yo muchas veces le he dicho a personas en debates que miren el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, el de Tabaré Vázquez, el de Ricardo Lagos, el de Michelle Bachelet, y miren la inversión social per cápita, ¿no?, del Estado per cápita por el tamaño de su economía, y de lejos lo que se hizo en el gobierno Uribe en materia social fue mucho más contundente. Eso en la ampliación de lo que fueron las transferencias condicionadas, en la banca de las oportunidades, en lo que se hizo de ampliación de la cobertura de la educación o del régimen subsidiado de salud, o lo que se hizo en programas de vías terciarias, o lo que se hizo con los planes regionales de agua. Entonces es un partido que está pensando en lo social y que no puede dejar de pensar en lo social, pero no como el populismo que es pan para hoy, hambre para mañana sobre cosas insostenibles. Y le digo una cosa, cuando usted ve lo que ha sido el Centro Democrático en el Congreso de la República, sí, hay una voz que nosotros hemos mantenido crítica hacia unos temas muy importantes para el país, como tienen que ver con el acuerdo de paz, pero este es el partido que presentó una ley para promover los carros eléctricos,
Este es el partido que sacó la ley naranja de las industrias creativas. Este es el partido que presentó la ley del tamizaje neonatal para mejorar la política de salud para los niños que nacen en Colombia. Esta es la ley que está pensando, por ejemplo, en mejores hábitos. Esta es la ley que es el partido que está pensando en normas como el Sistema Nacional de Becas, que pensó, por ejemplo, en política ambiental, en lo que tenía también que ver con las bolsas plásticas. Entonces, es un partido que tiene una agenda muy importante, moderna, cercana al ciudadano, y pensada es en un país que supere ese tema de izquierda-derecha y miremos para adelante con políticas públicas que le sirvan a los colombianos. Y es un partido que también ha hecho una clara oposición al gobierno de Juan Manuel Santos, y particularmente usted en lo que tiene que ver con esos temas económicos que maneja también. ¿Por qué la economía de Colombia está deprimida, doctor Iván Duque, según sus propias palabras? ¿Y qué va a hacer usted si llega a convertirse en presidente de todos los colombianos para reactivarla? Erika, yo creo que aquí había una secuencia de errores garrafales. El primero, Colombia le pasó lo de la canción popular de Jimmy Gutiérrez, que se llama Me bebí lo del mercado. Sí. Aquí llegó una gran bonanza petrolera, una bonanza inmensa, de muchísimos recursos, y el gobierno pensó que esa bonanza nunca iba a terminar, y además pensó que el precio del petróleo iba a seguir a $100 el barril infinito. Y entonces, ¿qué hizo? Amplió los gastos permanentes y resulta que la bonanza era transitoria. Se cayeron los precios del petróleo y entonces viene la segunda mala decisión. Cambió petróleo por más impuestos. Entonces le subió los impuestos a las empresas, le subió los impuestos a los consumidores en un año de una alta inflación, y ¿eso qué hizo? Empezó a generar desconfianza en la industria, en el sector corporativo, en los hogares, y eso ha hecho que la economía se empiece a resentir. Entonces, ¿cuál es la alternativa a esto? Y aquí es donde está la propuesta integral. Primero, necesitamos tener una buena política de gasto público. Hay que eliminar el derroche, todos los gastos innecesarios hay que eliminarlos. Segundo, por ejemplo, todo lo que ha sido publicidad y eventos. El país ha gastado mucha plata en publicidad y eventos en los últimos años. El país creó cualquier cantidad de agencias especializadas de responsabilidad vertical. El país aumentó la nómina en 27.000 cargos en los últimos 7 años. Solamente el año entrante son 7.000 cargos nuevos que valen 786.000 millones de pesos. Usted haría un recorte en el Estado. No, entonces, claro, pero ojo lo que le quiero decir. Entonces, primero, elimina el derroche. Y lo segundo, genere un Estado más eficiente, más austero. ¿Qué es un Estado eficiente y más austero? Que puede hacer ahorros permanentes y que gasta mejor. Por ejemplo, hoy en día, el 60% del presupuesto de inversión no va para inversiones económicamente productivas, es decir, es gasto de funcionamiento disfrazado. Tercera medida, hay que enfrentar la evasión del impuesto de renta y de IVA. Reduzcámosla por lo menos en un 50% en los próximos 3 años. Y entre esas 3 que le acabo de decir, nos vamos a ahorrar 40 billones de pesos. ¿Para qué? Para bajar impuestos, estimular la inversión y mejorar los ingresos de los trabajadores colombianos, vinculados a otras 2 cositas. Hoy en día, una empresa tiene que ir a cualquier cantidad de ventanillas, que a la UGPP, que a la DIAN, que al INVIMA, que al ICA, que a Saicoya Simpro. Entonces esos son 14 ventanillas. Yo estoy diciendo, vamos a racionalizar esos trámites y vamos a crear la ventanilla única de comercio y emprendimiento para apoyar al empresario para que sea exitoso. Esa es la forma en la que vamos a reactivar la economía, Yesid. Y déjeme cerrar diciéndole esto. Nosotros necesitamos un Estado que deje de ver al empresario como una vaca lechera que lo está ordeñando en función de sus necesidades de gasto. El microempresario, el pequeño, el mediano y el grande, tiene que ser el socio del Estado para el desarrollo y para la generación de empleo formal. Doctor Iván Duque, una pregunta ahora que usted empieza a hacer un análisis de la economía, de la gestión del presidente Santos. ¿Por qué terminó usted distanciado del presidente? Se sabía que usted era una de las personas de alguna manera cercanas al primer mandatario en su momento. ¿Qué pasó con Santos? ¿Qué análisis hace usted? Mire, yo le soy muy franco. La última vez que yo trabajé directamente con Juan Manuel Santos fue en el año 2001, es decir, hace 16 años. Yo vi después cómo el doctor Santos entró a respaldar al presidente Uribe, el entonces presidente Uribe. Él fundó un partido supuestamente para defender ese legado. Se hizo elegir con unas banderas para defender ese legado, y lo que uno ha visto es que las decisiones de él han sido erráticas. Sí, yo hace muchos años pensé que Juan Manuel Santos podía ser una alternativa, pero hay una frase que usted tiene que reconocer, y es que usted puede cambiar de partido por cuestiones de principios, pero no de principios por cuestiones de partido.
Y claramente yo no puedo compartir un esquema de negociación con los grupos armados ilegales donde los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad pueden llegar al Congreso sin pagar las penas, donde pueden confeccionar su propia justicia, donde incorporan artículos en la Constitución por sus caprichos o por sus presiones. Por eso yo no entré a este gobierno. Bueno, yo ni siquiera, es más, yo tuve amigos en el gobierno cuando empezó el gobierno y siempre tuve muchos reparos porque yo veía una serie de decisiones que para mí eran incongruentes y hoy lo puedo corroborar. Por eso yo puedo decir con claridad, aquí tenemos un gobierno cuyas decisiones han sido desacertadas y la prueba de ello es lo que está pasando con la economía, lo que está pasando con una administración pública donde hay 6 ministros de transporte, no sé cuántos ministros de minas, 6 ministros de justicia, 5 ministros de agricultura, no hay continuidad y lo que es peor, se ha premiado al criminal. Esas cosas a mí me permiten decir con claridad que yo he sido un opositor congruente y consistente con este gobierno. Por eso nunca estuve en el gobierno y cuando he ejercido la oposición la he hecho con contundencia y la he hecho con información veraz y basado en la evidencia. Bueno, y uno de los principales temas, Erika, que marca la diferencia suya con el presidente Santos es lo que todos sabemos, el tema de la paz, el tema del acuerdo con las FARC. Usted es electo presidente de Colombia. ¿Qué haría con las FARC? ¿Qué haría con el acuerdo? Yo he dicho esto. Puntualmente, para que la gente sepa, ¿qué va a pasar? Vea, ni trizas ni risas. Nosotros, yo nunca hice campaña en el plebiscito, fueron los voceros del no, nunca hablé de hacer trizas. Pero fui muy claro, aquí se necesitan hacer modificaciones estructurales. ¿Cuáles? Óigame eso, Erika, perdón. Primero, nosotros no podemos aceptar que el narcotráfico sea un delito amnistiable. Segundo, Erika, nosotros no podemos aceptar que la sustitución y la erradicación sean voluntarias. Tienen que ser obligatorias. Glifosato. Pues mire lo que pasó. La Unión Europea, por ejemplo, ha validado el uso del glifosato. Yo creo que lo que hay que mirar es si puede haber una combinación distinta y que minimice los efectos que puede tener la salud. Bienvenido, pero hay que tener la aspersión aérea como un mecanismo, inclusive cambiando si es el componente, hagámoslo. Pero no podemos dejar que eso sea voluntario. Y claro que hay que llegar a las comunidades y llegar con la obligatoriedad, pero al mismo tiempo con desarrollo alternativo, con programas de sustitución eficaces. Tercero, armas que aparezcan escondidas y dineros que aparezcan escondidos tienen que implicar que los cabecillas pierdan todos los beneficios porque se habrán burlado de país. Y lo otro, la Justicia Especial para la Paz hoy permite que un criminal de lesa humanidad llegue al Congreso sin haber pagado sus penas, sin haber reparado a las víctimas, sin haber dicho toda la verdad. Y lo que es aún peor, se considera que decir la verdad no significa aceptar responsabilidades. Esas cosas las tenemos que modificar por el bien del país. ¿Pero cómo las van a modificar, doctor Iván Duque, si está haciendo tránsito en el Congreso de la República, la JEP, hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional que lo blinda? ¿Cómo lo pretenden? Eso es interesante porque la Corte lo que ha dicho es que todos los mecanismos normativos que sean de autoridad del Congreso son modificables. Son modificables. El Congreso puede hacer. ¿Vía? ¿Del Congreso? Claro, a través de actos legislativos o inclusive a través de la vía refrendataria. Pero ¿usted cree que las FARC van a aceptar una modificación de lo que ya pactaron con el Estado colombiano? No hablemos del presidente Santos en La Habana. Lo que pasa, Jessy, es que hay varias cosas. Hablemos de política de gobierno y hablemos de política de Estado. El plebiscito lo ganó el no. Y lo ganó sobre la base de hacer unas modificaciones estructurales. Ese mandato popular fue desconocido. Se hizo una refrendación espuria en el Congreso y se hizo con las mismas mayorías parlamentarias que fueron derrotadas en las urnas. Y a eso agréguele que muchos de los componentes que tienen hoy, esas normas aprobadas por el Fast Track, que también fue rechazado en las urnas, necesitan que se defienda la legalidad y no las podemos dejar al garete porque van a generarle un problema gravísimo a la institucionalidad. Entonces, ¿cómo son los mecanismos de reforma? O en el Congreso a través de actos legislativos o a través de la vía refrendataria. Y usted me dice, ¿qué va a pasar con las FARC? Es que las FARC aceptaron la Constitución colombiana. Y si la aceptaron, tienen que aceptar que la Constitución se puede modificar por el Congreso o por la vía refrendataria. Para eso es que ellos están metidos en política, tienen que aceptar lo que la Constitución permite y tienen que acatar el fallo de la Corte que también permite. ¿Y se van al monte? A ver, dos cositas. ¿Cuánto no han amenazado con eso? Hoy aquí lo que tenemos que tener claro es que todo lo que sea desmovilización, desarme y reinserción de la base guerrillera, bienvenido, sin reincidencia. Y segundo, los cabecillas, que fueron los grandes responsables de toda esa larga vida criminal,
tienen que estar sujetos a las normas que Colombia tiene hoy, porque eso fue lo que hicieron. Y en democracia tendrán que defenderse, pero no pueden estar en el Congreso los que han cometido esos delitos. Eso sería gravísimo para Colombia. Pero aún suponiendo que llegara. Hay que cambiar la simultaneidad, ¿no? Entonces, usted cambiaría la simultaneidad de que pueden hacer lo que está aprobando. Es que yo siempre lo dije en la campaña del plebiscito. ¿Quieren participar en política? Pasen Perfecto, por la JEP. perfecto. Y busquen personas que representen esa organización en una estructura partidista, pero no los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad. Es que esa es la afrenta que hay con las víctimas, porque la propia Corte Penal Internacional siempre ha hablado de medidas proporcionales y efectivas. Hoy, ¿cómo quedó la JEP? Pueden llegar los criminales al Congreso, pueden recibir penas y dicen, no, pero entonces busquemos cómo se pueden hacer compatibles las dos. Simultánea. Sí. Y eso, al final, es una forma de burlarse de las víctimas en Colombia. Entonces yo creo que lo que hubiera sido importante es primero que hubiera sido una exigencia. Usted primero se presenta a la justicia, dice la verdad, repara a las víctimas, paga sus penas y después sí aspira a cargos de elección popular. Como además se contempló en una jurisprudencia de la Corte. Oiga, doctor Duque, pero eso en cuanto a los jefes de las FARC, que son los que encabezan las listas al Congreso de la República y demás. Pero hay un tema muy puntual que ha advertido Naciones Unidas frente a la guerrillerada, esos miles de mujeres y de hombres que creyeron en esos jefes de la FARC, que se desmovilizaron y que en ese momento han abandonado las zonas de reincorporación. Muchos de ellos decepcionados, frustrados, lo ha reconocido el propio señor de Naciones Unidas, el señor Arnaud, frente a lo que el gobierno se había comprometido. Evidentemente eso está generando una enorme preocupación frente a estas personas. ¿Usted tiene alguna propuesta para estos excombatientes que en este momento están al garete a juicio de muchos sectores? Esa es una gran pregunta por lo siguiente. Entre el año 2003 y el año 2010 se desmovilizaron voluntariamente 18.000 miembros de las FARC. Claro, siempre hay un riesgo de que haya una parte del grupo que se vaya a la reincidencia, y eso seguramente eso ha pasado. Pero la gran mayoría entraron a programas de desmovilización, desarme y reinserción donde ha habido éxito, ha habido historias de éxito importantes. Entonces yo creo que a esa guerrillerada, a ese grupo de miembros de las FARC, hay que garantizarles que se puedan desmovilizar, desarmar, reinsertar y encontrar oportunidades laborales, acompañamiento psicológico. Pero yo creo que aquí el gobierno también ha improvisado mucho. Ahora, ¿qué dijo Naciones Unidas? Hay una parte que ha regresado a sus familias, que ha regresado a su entorno próximo y lo hace en un genuino desarme. Y hay otra parte que seguramente se ha ido a los grupos disidentes. Pero mire lo grave, Erika. Hoy el gobierno no ha dicho, primero, a cuántos les va a revocar la amnistía de los que hoy son reincidentes. Es más, esta es la hora que debería el ministro de Defensa decirle a los colombianos a cuántos de ellos se les sigue pagando el emolumento y están en la reincidencia. Porque entonces estaríamos teniendo miembros de las FARC reincidentes en grupos armados y se les sigue remunerando. Eso demuestra la falta de información rigurosa que hay en el proceso. Estamos hablando ya de 15 grupos según el informe de Fundación Paz y Reconciliación. Casi 2.000 hombres. Ellos hablan de 800 hombres en 15, grupos. Hay unas organizaciones que han hablado de 1.400 y de hecho ha habido algunos medios de comunicación. Saber con precisión si son 2.000, 1.600, 1.800, 400, 800, nadie sabe. Entre otras cosas hay una gran debilidad. Nunca se conocieron los listados precisos de los milicianos. Todo esto muestra que hay unos errores que si no se atienden con la institucionalidad y con políticas de Estado, van a sembrar nuevas formas de violencia. Esto ya no es un tema de Santos. Santos ya le queda un año de gobierno. Esto ya es un tema de nosotros los colombianos mirando hacia el futuro, cómo vamos a garantizar que no haya nuevos rearmes, nuevas ocupaciones armadas o desafíos armados en las zonas de influencia histórica de esa organización. Y eso implica que el Estado tiene que llegar con seguridad, con justicia, con la provisión de bienes públicos y sobre todo no seguir improvisando más con esto. No tapemos el sol con las manos, reconozcamos donde hay errores y resolvámoslos dentro de la institucionalidad de la juridicidad colombiana. Doctor Iván Duque, a esta hora lo invito a que escuche qué piensan de usted personas que de pronto lo contradicen políticamente, para que usted responda a lo que ellos piensan. Vamos a escuchar al senador Iván Cepeda y al subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila.
Bueno, yo respeto mucho al senador Duque, me parece un hombre que es serio en su trabajo, que tiene virtudes, que es respetuoso, que estudia los temas. El problema no radica en sus virtudes personales, sino en la ideología y los planteamientos que defiende, y ahí es donde tengo inmensas dudas sobre que él pudiera ser la persona idónea. Es más, no estaría de acuerdo con que él fuera el próximo presidente de los colombianos. Y las tengo porque él representa a una colectividad que ha dicho claramente que no está de acuerdo con el proceso de paz que se está dando en Colombia y que quiere de alguna manera debilitar o sencillamente anular estos avances que hemos tenido en materia de paz. Yo lo he dicho que la candidatura de Iván Duque me parece que ha hecho un papel importante en el Senado de la República, creo que es un hombre inteligente, creo que es un hombre juicioso. Me parece también importante que la derecha más fuerte, más radical, por primera vez está agrupada en un partido político y se le muestra al país de frente y no como siempre soterradamente como fue en los últimos 20 años, e incluso llegó a tragedias complicadas como fue esta alianza con el paramilitarismo, así que me parece muy bien que esté acá. Sin embargo, a pesar de que me parece bien el papel de Iván Duque, me parece bien el papel que la derecha le esté dando la cara al país, me parece muy complicado que aquí lo que estemos viendo es una carrera de imitaciones, más uribistas que el propio Uribe y que todo, incluso lo imiten en la vestimenta. Yo creo que este país necesita mucha más seriedad y debatir temas de fondo que imitar a un cacique político. Bueno, ahí está cada uno del comentario. Sí, pero no. Bueno, sí, pero no. De lo de Iván Cepeda, no estaré de acuerdo con usted porque usted está en un partido que claramente ha dicho que no le gusta el proceso de paz. Y más o menos, palabra más, palabra menos, Ariel Ávila, que usted sería la imitación de Uribe, que usted hasta se viste como Uribe. Pues, por lo menos yo le voy a decir que en la vestimenta sí, arranque por ahí. No usa Crocs. Yo no uso Crocs y en lo preferible tengo que usar corbata. Uso corbata porque tengo que ir al Congreso. Y la verdad, seamos claros. Con ellos hay discrepancias de fondo, en muchísimos temas. Yo creo que nosotros tenemos que ventilar estas discrepancias en democracia y hay que ganar en democracia. Y claramente, en las reglas de la democracia, nosotros fuimos al plebiscito el 2 de octubre, yo hice una campaña como vocero del plebiscito y cuestioné todo lo que eran concesiones a las FARC que hoy se han materializado. Nosotros ganamos el 2 de octubre y ganamos no por nada distinto a que el pueblo colombiano está diciendo queremos la paz, pero no queremos una paz que se cimente en el premio al delincuente. Y claramente hoy tenemos unos errores estructurales que hay que modificar. Y yo acepto la discrepancia, pero la vamos a ventilar en democracia. Yo espero ser presidente de los colombianos para ganar la legitimidad a modificar esas cosas que el país considera que hoy la están amenazando. Y eso de que usted no sería un presidente autónomo, sino sería... Hombre, mire, el que diga Uribe. Mire, sí, no tanto el que diga Uribe, sino no sería autónomo, sería Uribe en cuerpo ajeno, mire, lo que más o menos va a entender Ariel Ávila. Eso ha sido una caricatura que han querido plantear en el fragor del debate electoral. Yo le voy a decir una cosa. ¿Yo qué espero? Yo espero gobernar con un gran equipo. Y en ese equipo, la bancada de gobierno en el Congreso es importante, la bancada de nuestra coalición. Yo quiero ver al expresidente Uribe encabezando nuestra lista al Senado, siendo el líder de esa bancada de gobierno. Y espero que seamos la bancada mayoritaria. ¿Para qué? Para que nosotros en democracia ganemos el derecho a liderar el Congreso. Que el primer año del próximo periodo legislativo, que empieza en el año 2018, pueda tener como presidente al líder de la bancada del Centro Democrático. Yo quisiera ver al expresidente Uribe presidiendo el Congreso, Iván Duque presidiendo el país y trabajando juntos con un equipo para sacar adelante las reformas que Colombia necesita. Eso es pensar en equipo. Y usted le puede gustar o no gustar al expresidente Uribe, pero una persona de su experiencia, de su talante, de su compromiso, de su patriotismo, presidiendo el Congreso con una agenda de reformas para buscar acuerdos que nos unan y que nos permiten mirar hacia el futuro, es algo que el país lo beneficia. En democracia. Entonces yo acepto, yo siempre a la crítica la he aceptado y acepto la discrepancia. Y sé seguramente que con ellos habrá muchas fronteras irreconciliables. Pero hoy, lo que nosotros queremos para el país, para esta generación, para ese 73% menor de 45 años que quiere situarse en el futuro, lo que necesitamos es decirle, vamos a trabajar en democracia,
con las leyes, por ese gran país que Colombia se merece ser. Hay otro tema que está afectando enormemente este desarrollo del país, que está hipotecado, por llamarlo de alguna manera, y es la corrupción. La Contraloría General de la República ha dicho que esa corrupción nos cuesta a los colombianos 50 billones de pesos al año. ¿Cuál es la propuesta de Iván Duque para frenar este tema de la corrupción, que es tan doloroso como que se están robando la plata de la alimentación escolar, pero que es tan vergonzoso como lo que está pasando con los magistrados del llamado cartel de la toga? Erika, esto es un tema integral. Para mí la corrupción es un problema endémico, es una enfermedad crónica que hay que primero prevenirla, segundo combatirla y tercero sanar al país de ella. Entonces lo primero, ¿cómo la vamos a prevenir? Si educamos al niño no tenemos que castigar al adulto. Nosotros necesitamos volver en Colombia a la educación de cívica y urbanidad desde edad temprana para formar esos valores en la sociedad, para que pensemos en el ciudadano del siglo XXI. Yo a veces lo digo, a mí me parece muy importante que nos vaya bien en las pruebas PISA, pero más importante que una prueba PISA es la calidad de seres humanos que estamos sacando de los colegios. Eso es fundamental. Ahora hablemos de los temas de cómo lo vamos a enfrentar. Primero, la contratación directa tiene que dejar de ser abusado. Hay que llevar la contratación directa a los casos excepcionales y tener siempre concursos, pliegos tipo, de manera que haya transparencia a través de la tecnología para que haya verdaderos concursos. Segundo, acabar con esos carteles de únicos proponentes. 80% de la contratación de obras públicas a nivel municipal en el país se está haciendo con únicos proponentes. Y son empresas que muchas veces están en colusión y se van rotando los contratos. Tercero, sí, pliegos hechos a la medida. Empresas que corrompan funcionarios. Ni la empresa ni sus dueños pueden jamás volver a contratar con el Estado colombiano. Cuarto, extinción de dominio rápida. Vamos a perseguirles hasta el último peso a los corruptos para que el país vea que hay capacidad de sanción. Quinto, permitir las delaciones, que se utilice la tecnología, los mecanismos telefónicos de alertas tempranas donde se vean riesgos de corrupción para que actúe el Estado. Acabar la mermelada del presupuesto, punto número 6. Que todas las partidas sean transparentes y que el pueblo colombiano las pueda escrutar. Número 7, no más congresistas metidos en convenios interadministrativos diciendo dónde van o no van los contratistas. Octavo, que nosotros también necesitamos decirlo así, con mucho vigor, los planes de ordenamiento territorial no pueden seguir siendo el refugio de contratistas que compran alcaldes y concejales para cambiar el uso del suelo. Y yo voy a decir unas cosas que son fundamentales: transparencia, y que desde la cabeza del Estado haya un sentido de que la lucha contra la corrupción va a ser protagónica y que vamos a tener cero tolerancia. Y eso implica algo que yo sé que me cuesta decirlo, porque mucha gente dice, no, mire, que tan ingenuo pensar que... No, señor, vamos a quitarle a los políticos el manejo de las instituciones del Estado. ¿Cero mermelada? ¿Pero cómo? Cero mermelada. ¿Cómo lo haría? Pues empecemos por una cosa. Ningún presidente, ninguna entidad del Estado puede estar allí porque sea el recomendado o la cuota de un parlamentario. Usted necesita que las entidades del Estado tengan gente profesional, idónea, que la escruten, que le hagan todo el control político, pero no cuotas de caciques políticos. Y si cuando usted es electo presidente llegan los partidos que lo apoyaron el 8 de agosto, luego de su posesión, y le entregan las hojas de vida a la coalición de gobierno, ¿usted qué hará? Ahí es donde tiene que empezar la conformación de la coalición. Por eso yo no me he cansado de decirlo, la coalición nuestra no puede ser una coalición sobre la base de burocracia, de clientelismo, de repartija. Entonces, ¿qué hicimos? Entonces somos una generación que quiere gobernar a Colombia para seguir con los mismos vicios del pasado. No, señor, acá tenemos que llegar y sacudir esto y decirles, sí, queremos trabajar en equipo, ayúdenos a pensar lo que el país necesita. Claro, señores congresistas, que queremos llevar obras a sus regiones y ustedes las tienen que gestionar, está bien, pero no me le meten los dedos a la contratación. Usted sí me puede ir a decirme qué necesita en el Valle, o en el Caquetá, o en el Bichada, o en el Cesar, pero usted no me ingiere en la contratación. Eso es una forma de empezar a gobernar a Colombia con esos principios y con esos valores, y ganándonos todos los días el afecto popular para tener la gobernabilidad y la legitimidad para sacar adelante esta agenda de reformas. Doctor Iván Duque, usted es experto en temas de economía, lo destacaba Erika Fontalvo. Dos preguntas puntuales sobre el tema económico. Uno, edad de pensión, ¿la aumentaría en su gobierno, sí o no? Y otra, de impuestos, para que también le responda a la par. ¿Aumentaría usted impuestos en Colombia? Entonces, primero, sí, el problema en este momento no está en la edad de pensión. No, yo creo que el problema está en este momento en cómo vamos a tener un sistema mucho más equitativo. ¿Qué veo yo? La forma en la que se están asignando los subsidios en el sistema pensional
se están concentrando en las personas de mayor ingreso y eso hace que tengamos un problema estructural. Segundo, hay que ver cómo esas competencias entre regímenes se pueden resolver y hay que tener un pilar solidario muy sostenible para aquellas personas que están en mayor vulnerabilidad, que son donde están la gran mayoría de pensionados. El problema hoy en Colombia, para que lo digamos con claridad, hoy la población colombiana tiene 5 millones de mayores de 65 años, pero en 20 o 30 años vamos a estar en 15 y la cobertura pensional es muy baja, solamente 1 de cada 4 tiene pensión. Entonces, para poder llegar a la cobertura hay que formalizar la economía. ¿Cómo se formaliza? Con empleos. ¿Quién genera esos empleos? El sector privado. Y eso me lleva a la segunda parte de su pregunta. Si queremos formalizar el empleo y que el sector privado sea el generador, nosotros no podemos seguir asfixiando con la carga tributaria a las empresas. Necesitamos por eso un programa de racionalización del gasto, de efectividad del gasto, de lucha contra la evasión, para que podamos bajar impuestos, darle un horizonte de estabilidad a la inversión y que eso nos permita formalizar la economía y al formalizar tengamos más personas contribuyendo al sistema pensional para hacerlo sostenible en el tiempo. O sea, no tocaría la edad y no aumentaría impuestos. Yo he dicho, impuestos no los vamos a aumentar, la idea nuestra es poder tener un programa integral que nos permita disminuir las cargas. Claro, usted puede buscar combinaciones en cuanto a bases y demás, pero lo que usted necesita en este momento es darle certidumbre a la inversión. Y frente a la edad, ese no es el problema inmediato. El problema inmediato es otro. El problema inmediato es la arquitectura, la cobertura, la sostenibilidad y la ventaja de poderle dar mayor cobertura y sostenibilidad a los más vulnerables. ¿Qué pasa con su propuesta en torno al tema del sector salud, que está en cuidados intensivos en tantas regiones del país, doctor Iván Duque? Hay muchos sectores que claman por una reforma a la Ley 100. ¿Usted se le mediría? Erika, empecemos por una cosa. La Ley 100 es una ley que tiene 24 años. La Ley 100 estuvo diseñada con un horizonte hacia el futuro, donde íbamos a tener más personas en el régimen contributivo que en el régimen subsidiado. ¿Qué ha pasado? Ha habido más personas en el régimen subsidiado. Entonces, claramente, nosotros necesitamos entender que la formalización de la economía es fundamental para la sostenibilidad de la salud. Pero hablemos de cosas concretas. ¿Qué necesitamos? Primero, que en Colombia los abusos de las EPS se acaben. Y muchas EPS terminan abusando porque se les paga por el número de afiliados. Aquí hay que incorporar el componente de calidad, que nos permita sacar a las malas y quedarnos con las mejores. Que no solamente estén supervisados por la superfinanciera, por la supersalud, sino por la superfinanciera. Que además le demos al sistema una ley de punto final financiero, donde sepamos quién le debe a quién y cuánto, y tengamos un periodo rápido de cumplimiento de las obligaciones, tanto lo que deba el FOSIGA como lo que deba el sistema privado. Que nosotros empecemos a incorporar multas patrimoniales a aquellas EPS que tienen deudas de más de 90 días para que haya sanciones efectivas y no abusen de la red hospitalaria. Despolitizar toda la red de gerencia de los hospitales públicos en Colombia. Que nosotros tengamos políticas de trasplantes. ¿Para qué? Porque muchas veces una política de trasplante bien hecha es mucho mejor que un tratamiento crónico prolongado. Lo otro, historias clínicas en línea. Tener un mejor monitoreo de los precios de los medicamentos, sobre todo pensando en el usuario más vulnerable. Que al usuario vulnerable que tiene enfermedades más graves y de mayor edad, tratemos de llevar el medicamento próximo a su lugar de residencia. Que cuando tenemos familiares, personas, pacientes que tienen enfermedades graves y son personas de bajo ingreso, los acompañantes que tienen que estar con ellos en esos ciclos de tratamiento, también tanto el paciente como el acompañante tenga un tratamiento mucho más equitativo en el sistema. Y que por supuesto pensemos en la profesión médica, que cuando tenemos médicos residentes les podamos pagar, que tengamos una mejor asignación también de las especializaciones. Si queremos fortalecer la prevención y la promoción, necesitamos constituir ese gran ejército de médicos familiares que ayuden en esa tarea. Y por último, el tema de infraestructura del sector de la salud. Hoy tenemos 1.5 médicos por cada 1000. 1.7 camas hospitalarias por cada 1000, 0.6 enfermeras. Comparado con otros países nos hemos rezagado. Hay que mejorar ese avance también de la infraestructura con sistemas sostenibles y de participación mixta. Bueno, ahí están propuestas del doctor Iván Duque en varios frentes. Doctor Iván Duque, hasta ahora lo invito a que veamos preguntas de los ciudadanos en las calles y también una pregunta que le hizo el senador Antonio Navarro Wolf. Sí, tendría 3 preguntas. Una, ¿qué va a pasar con la educación, con la movilidad y con el ambiente?
Si usted llegara a ser presidente, ¿cómo solucionaría el problema del campo, ya que este fenómeno se encuentra olvidado por el gobierno actual? ¿Qué hace Iván Duque si le gana Marta Lucía Ramírez en la consulta popular que van a hacer interpartidaria con el Partido Conservador? Bueno, empecemos por esa del doctor Navarro, que usted ya más o menos dio un adelanto, pero empecemos por esa. Navarro tan entrañable. Es que él repreguntó, el doctor Navarro estaba conectado con nosotros. La consulta. No, repreguntó muy bien. Vea, yo le diría a Antonio sí, que ha debido pensar en la hipótesis contraria. Yo la verdad aspiro a ganar la nominación del partido, aspiro a ganar la nominación de la coalición y aspiro a ser el próximo presidente de los colombianos. Bueno, ahí está. Me gustaron tres, pues, vinculando todas las propuestas. Hablemos rápidamente de educación. Educación que necesitamos. Uno, un niño con hambre no aprende. Hay que fortalecer los programas de nutrición para la población más vulnerable del país y arrebatarle a los políticos el manejo de eso. Segundo, el país necesita ampliar la cobertura de preescolares. Yo me quiero jugar por construir 1000 preescolares con asociaciones de maestros, con cajas de compensación y también con el sector privado y maestros del sector construir público. 1000 preescolares es construir 1000... 1000 preescolares. Es o sea, que hoy en Colombia 1000 tenemos, jardines. Sí, 1000 jardines en los lugares donde tenemos población más vulnerable. Lo que había prometido entonces en su momento el alcalde Gustavo Petro. ¿Y sabe cuántos construyó? 8. Perfecto. 8. Usted sería 1000 en toda Colombia. Claro, 1000 en toda ¿No Colombia. es muy poquito? Pero le voy a decir en dónde. Concentrémonos en los municipios más vulnerables del país inicialmente. Claro, usted puede hacer mucha más ampliación, sí, lo puede hacer con los gobiernos locales, sobre todo destinando una parte importante a las regalías también. Tercero, jornada única, que la jornada única necesita construir las 30.000 aulas que están pendientes. ¿De dónde sale la plata? Yo pienso destinar un punto del 4 por 1000 para ese propósito, que nos permita en los 4 años construir las aulas que nos hacen falta para tener esas 30.000 aulas acondicionadas para el aprendizaje. Otra cosita, la doble titulación. Porque la deserción escolar que empieza a partir del 9º grado, necesitamos decirle al estudiante, en una mano va a tener el título de bachiller y en la otra el título de técnico, pensando en una vocación para el empleo. Y por último, nosotros tenemos que pensar claramente en el acceso a la educación universitaria. Hay que fortalecer mucho más la gratuidad para el más vulnerable con educación digital. ¿Serpilo Paga la continuaría? Yo creo que Serpilo Paga es un buen programa de subsidio a la demanda, pero nosotros necesitamos que eso no riña con los recursos para la educación pública. Es decir, que la red universitaria no termine siendo la sacrificada de la ampliación o la continuidad del programa. Por eso necesitamos que la universidad pública tenga los recursos necesarios, no esté mendicando a punta de estampillas. Con todo y que yo fui ponente de la ley de la estampilla de la Universidad Industrial de Santander para dotarla de recursos, hoy creo que debemos pensar en una ventanilla única y una fuente permanente de financiamiento para la cobertura de la educación universitaria. Y claro, yo no quiero dejar por fuera a la profesión del docente. El docente en preescolar, que debe estar en el escalafón y hay que buscar muy buena formación, el docente en básica, primaria, en educación media, que necesitamos que esté motivado, que tenga un buen sistema de evaluación, que lo acompañemos, que le ayudemos a especializar, que tenga una remuneración proporcional al esfuerzo que haga, que esté dignificado ante la sociedad, que tenga acceso a bienes y servicios. Pero esa visión integral es la que a mí me permite decir, no la queremos jugar por la educación como la base del capital humano. Movilidad tiene que ver con el diseño de las ciudades. Las ciudades no pueden seguir creciendo desordenadamente. Las ciudades tienen que pensarse muy bien en su expansión, en la combinación de herramientas. Yo, por ejemplo, he hecho mi vida en Bogotá. Bogotá va a tener una línea de metro, pero aquí tenemos que pensar el metro es para los próximos 50 años. Bogotá tiene 1.680 kilómetros cuadrados y va a tener apenas una línea de menos de 27 kilómetros comerciales. ¿Comprometería recursos para una segunda línea de metro? Es que yo creo que de pronto en los próximos 4 años va a ser muy difícil porque hay que primero terminar esta primera línea, pero yo sí creo que hay que empezar a vislumbrar que Bogotá en los próximos 50 años necesita por lo menos tener 3 líneas más. Y obviamente esas 3 líneas tienen que ir acompañadas también de las troncales que podamos tener de buses como Transmilenio, también de algunas vías expresas rápidas y al mismo tiempo fomentar que la densificación de la ciudad permita que tengamos transportes limpios como la bicicleta, inclusive también hay que pensar en el tren de cercanías, tienen que ser complementarias, pero el problema de la movilidad hoy es de toda Colombia y es por el mal diseño de las ciudades. Y política agraria que nos preguntaba también el televidente. Y ambiental también. Bueno. Agraria y ambiental. Claro, va de la mano. Por ejemplo, para mí es fundamental que en una estrategia ambiental nosotros tengamos en cuenta cosas ambiciosas, que además lo voy a vincular un momentico con la movilidad. Sí. Pensemos en un parque automotor limpio, cada vez más limpio.
Pensemos que de pronto Colombia hacia el año 2040, 2050 sea un país que ya no tenga vehículos de combustión. Pensemos además en que el Sistema Nacional Ambiental se proteja, en que entendamos que lo ambiental no es un costo ni un pasivo, en que protejamos las cuencas, en que protejamos los páramos, en que tengamos esos ecosistemas diversos bien protegidos y adicionalmente que pensemos en los parques nacionales como un espacio de buena recreación, de buena admiración y que le sirvan a la sociedad colombiana como un todo. Pensemos adicionalmente en todas las políticas de mitigación del cambio climático, reciclaje, reducción, reutilización, en reducir la huella individual de carbono, en que en esa cívica que estoy planteando del siglo XXI también formemos a los niños con ese amor por lo ambiental y por la protección del ecosistema, que eso hace parte también de esa visión, y que todos los esquemas productivos en el país tengan la conservación como línea de acción. Yo inclusive cuando escuchaba la propuesta del señor que hablaba de agricultura, nosotros necesitamos que la frontera agrícola no se expanda a expensas de mayor deforestación, sino que podamos ser mucho más eficientes con la frontera agrícola que hoy tenemos, que podamos mejorar las productividades por hectárea, pero eso requiere que en la política agropecuaria llevemos la inversión, formemos una base agroindustrial importante, trabajemos con el pequeño productor, desarrollemos distritos de riego, tengamos reservorios de agua, trabajemos en centros de acopio, busquemos sistemas de intermediación que no sean lesivos para el pequeño productor, como ya hay algunas aplicaciones tecnológicas, utilicemos la tecnología satelital para tomar decisiones relacionadas con cosecha, busquemos los microseguros e insertemos la agroindustria y el pequeño productor en las cadenas de valor de seguridad alimentaria para Colombia y para la exportación. ¿Fracking sí, fracking no? Erika, yo creo lo siguiente, el fracking no puede hacerse en muchos lugares del país porque afectan acuíferos subterráneos. El fracking no puede hacerse en muchas regiones del país porque afectan ecosistemas diversos. El fracking no puede hacerse en muchas regiones del país porque tienen fallas geológicas donde pueden acelerar de pronto sismicidad. Entonces, lo que es muy importante es que esta discusión la tengamos con total seriedad, con los expertos, con la industria, con la academia, con las comunidades, y mirar si es que en Colombia se pueden hacer algunos pilotajes que no pongan en riesgo nada de eso. Pero la consigna tiene que ser clara. Nosotros no podemos sacrificar ni los ecosistemas diversos, ni los acuíferos subterráneos. Esas discusiones se tienen que dar con mucha seriedad y sobre la base de entender que lo ambiental es un patrimonio de todos los colombianos, como también lo es el agua. Doctor Iván Duque, ¿usted considera, como dice el expresidente Uribe, que hay una amenaza castrochavista en Colombia? Le voy a contar esto, Yesid. Hay una película que me regalaron hace unos meses, se llama Carlos Andrés Pérez, 2 intentos, que es la historia del expresidente Carlos Andrés Pérez. Y la segunda parte, que es su segundo gobierno, habla mucho de qué fue todo lo que pasó antes de la llegada del chavismo. Y uno sí se da cuenta que el chavismo y el populismo puede aprovecharse de muchas circunstancias, como por ejemplo, una economía que se está desacelerando, que haya mucha corrupción en los partidos políticos, que adicionalmente haya algo de descontento social. Entonces el populista llega y vende la indignación como su bandera, y resulta que lo que termina enquistando es el pan para hoy, hambre para mañana. ¿Y quién sería ese castrochavista a la colombiana? Entonces, primero, a ver, seamos francos. Sí. Aquí hay muchas personas que han sido apologistas de ese modelo por mucho tiempo. Uno que gobernó a Bogotá y mal gobernó a Bogotá. El señor Gustavo Petro. Sí, bueno, él fue el primero que trajo a Chávez en Colombia en los años 90. Él ha sido un apologista del sistema de gobierno en Venezuela. Entonces, claramente, ese riesgo del populismo está. Y lo peor que le puede pasar a Colombia es que nosotros empecemos a tener una estigmatización de sectores. Humberto de la Calle sería castrochavista. Pero déjame, yo termino con esto. Ahí es donde están los riesgos. Y los riesgos, ¿cómo se previenen? Con una visión de país integral, de futuro, donde pensemos en que las cosas sean sostenibles, en un sistema donde hay una economía de mercado, donde hay iniciativa privada, más microempresarios, más pequeños, más medianos, más grandes empresarios, ciencia y tecnología, energías renovables, economía naranja, industrias creativas, como las que ahora se están también desarrollando con mucho ímpetu en Bogotá. Todo esto, en el Bronx, todo esto es lo que tenemos que poner en la agenda.
Pero usted me dice, ¿es una amenaza castrochavista? Yo le digo, es la amenaza populista. Y al populismo tenemos que derrotarlo en las urnas con estas ideas pensando en el futuro. Bueno, usted ya dijo que Petro era una amenaza castrochavista. Yo dije, Gustavo Petro es un populista. Ah, ok. Y además lo hemos dicho, hemos tenido confrontaciones. Sí. Porque yo creo, por ejemplo, que él promueve muchas cosas que no sabe ni siquiera con qué las va a financiar, pero además ataca las propias fuentes de ingresos con las que se pueden financiar. Bueno, muchos sectores del Centro Democrático dicen, el ala más radical, que Humberto Lacalle también es un castrochavista. ¿Usted lo considera? ¿O es el candidato de las FARC? ¿O es el candidato de las FARC? Es que yo le voy a decir lo siguiente. Sí. Yo hago política con argumentos. Y yo hago política primero sobre la premisa de que esto no es un tema de descalificaciones personales. El señor Humberto Lacalle, el doctor Humberto de Lacalle, para mí lo que encarna es un mal acuerdo que ha conducido a Colombia a premiar al delincuente. Eso es así de claro. Eso es lo que para mí representa él en esta campaña. No el candidato de la FARC. Él es el defensor de unos acuerdos que nosotros hemos combatido en democracia. ¿Por qué? Porque premian al delincuente. ¿Por qué? Porque el criminal de lesa humanidad acabó manoseando la Constitución. ¿Por qué? Porque esta es la hora de un año después que no conocemos las rutas del narcotráfico, el paradero de todos los niños que fueron reclutados ilegalmente, los secuestrados que duraron años en las FARC y que seguramente están en algunas fosas comunes y no han dicho dónde están. Eso es lo que para mí él representa. Él representa ese acuerdo porque él fue el que lo negoció. Y entonces en democracia, en discrepancias democráticas, tenemos que derrotar esa visión. Y esa es la forma en la que hay que tener la aproximación con el competidor. Ya que estamos hablando de candidatos, estamos refiriéndonos a los aspirantes a la presidencia, ¿por qué usted es mejor candidato que Germán Vargas Lleras? Erika, por una sencilla razón. Coherencia, congruencia, para empezar. Yo llevo 3 años y medio en el Congreso y desde el primer día estoy diciendo, mire lo que va a pasar con la economía. Y todo lo que empezamos a decir pasó. Pero además no nos hemos quedado en la crítica. Hemos estado con las propuestas. Cómo reactivar la inversión, cómo tener un sistema tributario pro empleo, pro formalización, que le sirva a la competitividad, que permita tener un país más dinámico. Lo otro, nosotros le hemos planteado al país qué se debe hacer en materia energética. Nosotros le hemos planteado al país qué se debe hacer para evitar que estos acuerdos terminen afectando la institucionalidad. Eso es una cosa que me define a mí como candidato. Pero lo que no puede pasar es que un candidato que además tenía la defensa del acuerdo de paz, o si no lo llame la defensa, dígale la anuencia, pues hoy pretende ser el opositor. O un candidato que respaldó las reformas tributarias de Juan Manuel Santos que han generado tanto daño, hoy no puede ser el adalid del sector privado. Es un tema de congruencia y es un tema de coherencia en el mensaje. Eso me diferencia. Y habrá muchas más diferencias. Yo, como le digo, yo represento ese 73% de los colombianos que queremos un país donde haya más dinamismo, donde podamos pensar en la legalidad, en el emprendimiento, en la equidad de manera integral. Y más respeto por las mujeres también. Como mujer se lo digo, eso es clave que lo tengan en cuenta los candidatos. Erika, en mi programa, yo lo he dicho clarísimo. Aquí nosotros necesitamos vencer el machismo en Colombia. Y el machismo en Colombia empieza porque no nos estamos preocupando de los hombres que estamos formando. Por eso cuando yo hablo de las cátedras de cívica y urbanidad es para que formemos hombres íntegros, que respeten a la mujer y además que tengamos mujeres que sientan que no tienen límites para aspirar a triunfar en la vida en cualquier profesión. Porque eso es un país que le abre verdaderas oportunidades a la mujer y que entendamos que la mujer tiene que ser protagonista del desarrollo de nuestro país. Entonces ahí le he dicho cosas que me diferencian. Y además no se trata ni siquiera de un tema de diferenciarme con Germán Vargas o con uno o con el otro, porque yo creo que para uno posicionar el producto de uno no necesita desacreditar el de los demás. Yo presenté 162 propuestas, he caminado Colombia, he hablado con los ciudadanos y mi invitación es a que soñemos con ese país del futuro, con optimismo, con alegría. Y que le digamos a los colombianos, hay que vencer ya a la criminalidad, a la corrupción, porque esa es otra que yo quiero decirles a ustedes. Aquí no puede haber unos que dicen, no, es que la corrupción hay que combatirla, y al otro lado entonces le piden la indulgencia a los señores de las FARC. Yo pregunto, ¿es que acaso reclutar menores no es corrupción? ¿O narcotraficar no es corrupción?
Pero o cometer crímenes sistemáticos contra la mujer no es corrupción. Acá tenemos que entender que la corrupción es sinónimo de criminalidad y que por eso no podemos diferenciar al criminal. Doctor Iván Duque, se nos empieza a acabar el tiempo. Una pregunta antes de entrar con algunos nombres que le voy a decir y usted nos dirá qué palabra se le ocurre. Si en la segunda vuelta en las presidenciales en Colombia, en una hipotética segunda vuelta, pasa Germán Vargas Lleras y un candidato de centro izquierda, ¿usted por cuál votaría? Vea, Yesid, yo esa hipótesis no la tengo en este momento. Todavía. Porque nosotros vamos a representar al Centro Democrático, a la coalición y vamos a llegar a la presidencia de la República. Sin Vargas Lleras. Las coaliciones se tienen que hacer sobre la base de una visión de país programática y de principios. Y estamos abiertos a hablar de principios, pero no de matrimonios por conveniencia, no de pactos burocráticos, no de pactos clientelares. Bueno, empezamos con los nombres y usted nos dice qué palabra se le ocurre. Álvaro Uribe. Gran líder, gran patriota. Nicolás Maduro. Criminal de lesa humanidad. Timochenko. Criminal de lesa humanidad. Fernando Londoño Hoyos. Líder del Centro Democrático, periodista, hombre valioso. María Fernanda Cabal. Representante de la Cámara del Centro Democrático. Oscar Iván Zuluaga. Fundador del Centro Democrático Gran Colombiano. Gustavo Petro. Populismo. Marta Lucía Ramírez. Mujer líder, mujer capaz, también una patriota. Y finalmente, ¿usted no se considera un hombre moderado para un país tan polarizado como dicen algunos? Es que Iván Duque sería el presidente de un país en paz, sin polarización. Pero en medio de esta polarización en Colombia, doctor Iván Duque, es un gran partido. Exacto. ¿Cómo a usted se lo han dicho muchas veces? Al contrario, Yesid. Es necesario. Hoy, este 73% de los colombianos menores de 45 años que queremos gobernar para todos, queremos gobernar un país donde todos quepamos, donde podamos tener diferencias, pero también pensemos en las cosas que nos unen. Y las cosas que nos unen tienen que ser más que las cosas que nos dividen. Por eso yo sueño una Colombia con legalidad, cero tolerancia con la delincuencia, con el terrorismo, con el microtráfico, un país de emprendimiento, un país donde tengamos menos impuestos, más inversión, mejores ingresos y un país que construya la legalidad con empleo formal. Ese es el país para soñar con el futuro, para trabajar por el futuro. Doctor Iván Duque, gracias por estar aquí en Canal Capital. Muchísimas gracias, Jesse. Erika Fontalvo, ahí están las opiniones, las propuestas, las críticas del precandidato presidencial Iván Duque. Cada vez enriquecemos la opinión, precisamente es nuestra esencia de quienes nos ven en Bogotá, en Cundinamarca y en el centro del país en torno a las propuestas de los candidatos. Bueno, muy bien, a todos ustedes, las personas que nos siguieron por redes sociales, gracias por su audiencia. A los que participaron en Facebook, en Twitter, muchas gracias. Y el día de mañana tendremos un nuevo candidato. Esta vez nos acompañará el precandidato presidencial Sergio Fajardo de la Alianza Verde. Aquí en el Canal Capital, en un canal público, consideramos de vital importancia entrevistarlos a todos. Que este canal sea el espacio para que cada uno de ustedes, los que aspiran a dirigir este país, puedan venir y hablar y explicar sus propuestas. Muy buenas noches. Gracias. Esto es Conexión Capital. Se acerca la hora decisiva para Colombia. En Canal Capital le tomamos desde ya el pulso a las elecciones presidenciales. Desde este 21 de noviembre y hasta el 14 de diciembre, espere entrevistas a fondo con cada una de las personas que aspira a dirigir los destinos del país. Opina Bogotá. Martes, miércoles y jueves.